Póngalo en pantalla dividida a Camino. nuestro siguiente invitado, don Jorge Aycar. Ya está con nosotros el PhD Fernando Casado. Él es analista político internacional. Vamos a hablar sobre propuestas de candidatos finalistas. ¿Cómo está, Fernando? Primero le consulto si usted nos escucha perfecto. Sí, yo les escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Muy bien, perfecto, Fernando. Un gusto tenerte acá en este espacio. Luego de una semana que ha generado mucha noticia en las redes sociales, más que todo, Fernando, después de ese encontrón que tuvieron ustedes en el set de Hora 25, no podemos dejar de hablar de esto antes de entrar en materia con el tema al cual habíamos convocado esta entrevista, Fernando. Sí, bueno, fue un exabrupto que creo que no se había dado en la televisión ecuatoriana. Quizás, bueno, hay un precedente, ¿no? Cuando también entrevistó al presidente Rafael Correa. Pero bueno, fue algo bastante impactante. Yo fui el primero en quedarme bastante sorprendido con la reacción de Andrés Carrión. Y bueno, nos muestra el nivel de tensión y el nivel de crispación y de polarización en la que se encuentra actualmente el país, ¿no? Y cómo quizás se ha ido reduciendo también, digo, la pluralidad y la capacidad de escuchar al otro, ¿no? Y de poder, de alguna manera, contrastar ideas con mesura, con tranquilidad y con tolerancia. ¿Tú te imaginaste en algún momento que te ibas a exponer a que podría haber pasado o que podía pasar esto? Bueno, yo sabía el lugar en donde me metía, es decir, yo sabía que el canal del Amazonas es un canal con una línea editorial marcadamente conservadora, con una línea editorial marcadamente a favor del candidato Guillermo Lasso en esta lid electoral, y sabía que también los contertulios, como eran María Teresa Escobar y el propio Andrés Carrión, muy parcializados y que el próximo 11 de abril votarán por Guillermo Lasso. Todo eso yo lo sabía. Pero claro, y sabía que podría ser una tensa conversación, intercambio de ideas. Pero de ahí a que me gritaran de esa forma, pues no había calculado posibilidad. Correcto. La verdad, tú tuviste una cordura impresionante el momento que pasó esto, porque cualquier otra persona tal vez se podría haber levantado en ese momento y se iba, pero también te podían haber destrozado en el momento que te ibas. Efectivamente, a mí se me pasó por la cabeza, porque iba a tener que aguantar a alguien gritándome como ni siquiera mi padre me ha gritado, ¿no? Esa falta de respeto. Pero al mismo tiempo dije, no, yo no voy a abandonar este espacio. Este es un espacio que hay que ocupar, es un espacio donde creo que en un momento tan importante en la vida política del país hay que estar presente y sobre todo hay que dar un tipo de enfoque y de ideas que normalmente no son permitidos en ese lugar. Y por lo tanto, pues hice de tripas corazón, me entró por un oído, me entró por otro, y yo me dediqué a debatir, a dialogar y a, de alguna manera, hacer un ejercicio dialéctico de lo que había sido el debate presidencial. Y no me lo tomé tampoco muy a la tremenda, porque lo importante era informar a la sociedad ecuatoriana y que la opinión pública tuviera otro punto de vista para poder hacer sus propias conclusiones de lo que fue el debate y de lo que está siendo la campaña electoral, que es lo importante. ¿Por qué empieza todo, Fernando? ¿Por qué empieza todo el problema que se generó dentro de este set? Bueno, yo lo he visto últimamente a Jorge Ortiz, pues que está fosforito, que cualquier cosa él ataca a lo que no es de su agrado, en el caso del correísmo. Y lo he visto también un poco a Andrés Carrión, que por esa línea mismo también se va. Esto es lo que nosotros hemos percibido durante algún tiempo ya en este programa. Sí, yo creo que es también la incapacidad como para escuchar al otro, ¿no? Porque fíjate que cuando Jorge Ortiz dice lo que él quiere decir, pues nadie le interpela, nadie le interrumpe, ¿no? Pero cuando yo empiezo mi exposición, él inmediatamente pues empieza interpelándome, insultándome y llamándome incluso cínico. Entonces yo creo que es la dificultad para escuchar al otro, ¿no? Y esto creo que desde posiciones conservadoras, posiciones que han ido construyendo un imaginario de país que probablemente no existe, y personas que no son confrontadas normalmente con ese otro, con esa otra realidad, pues suelen ser muy intransigentes y muy intolerantes, ¿no? De ahí también, por ejemplo,
que es lo que estaba quedando claro, y por eso yo apelo a Andrés Carrión, la parcialidad del propio moderador. Como el propio moderador, pues en todo momento le da toda la cancha y todas las facilidades para que se exprese el candidato con el cual tiene con tertulio con el cual tiene una afinidad, que es la afinidad claramente entre Andrés Carrión y Jorge Ortiz, pero sin embargo, ya si está inclinada la cancha en mi contra, porque hay 3 contertulios que comparten la ideología conservadora de Guillermo Lasso y yo estoy en minoría, aún así él como árbitro, el moderador como árbitro, establece unas reglas que también me perjudican. Con lo cual se intenta en todo momento llevar a cabo llevar una idea disidente, pero solamente para legitimar su propia posición, que es una posición conservadora y de apoyo a Guillermo Lasso. Y claro, eso tampoco es justo, ¿ok? Estoy jugando en el campo contrario. Estamos jugando un partido de 3 contra 1, pero encima no me vayas a coartar mi uso de la palabra las poquitas veces que voy a utilizarla. Correcto. Después de que terminó la entrevista, ¿qué te dijo Andrés Carrión y Jorge Ortiz, Fernando? Muy bien, la verdad es que fue después se fueron como calmando, los humos fueron como apagándose, ¿no? Entonces, Andrés Carrión, pues en el segundo o el tercer corte comercial me pidió perdón, ¿no? O sea, no me pidió perdón, no me pidió perdón exactamente. Dijo, hombre, creo que se me ha ido un poco la mano, ¿no? Y yo le digo a él, no, sí, no fue una disculpa expresa, fue una disculpa indirecta, pero un poco como reconociendo que se le había ido la mano. Y entonces yo le dije, sí, ha sido poco proporcional, le dije yo, ¿no? Y él dijo, sí, sí, es cierto. Y entonces yo lo dije al aire, ¿no? Yo cuando me tocó hablar en ese tercer segmento lo dije al aire. Y después, pues, muy cordial, la verdad es que sí, estuvimos incluso después conversando un buen rato, ¿no? En esto que te vas ya para casa y tal, entonces sigues estando en el edificio de Teleamazonas y vas conversando también con Jorge Ortiz, y muy bien, muy cordial, la verdad es que, porque también la idea no es de repente, pues eso, enemistarnos o hacer de ese evento un problema, porque de nuevo, yo en todo momento lo que entendí es que no era importante mi persona, o sea, yo tampoco le daba, por supuesto, a nadie le gusta que se le humille, ¿no? Yo en realidad lo que creo que era importante era informar a la ciudadanía. Y creo que ese exabrupto también sirvió para ilustrar muchas cosas de dónde están las tensiones y dónde está la polarización. Entonces, en ese sentido, también creo que sirvió, porque creo que en redes sociales se vio que hubo una gran empatía con mi posición, que yo tampoco me esperaba tener, es decir, es algo que ocurrió en ese momento, y creo que eso también sirvió, sobre todo en este momento en el que los indecisos deben de ver que van a votar de cara al 11 de abril, creo que eso sirvió también para ver quién polariza, quién no polariza, quién tensiona, quién no tensiona, quién pide mesura y cordura, y quiénes buscan crispación y confrontación. Correcto, Fernando. Tú eres PhD en comunicación social y analizando este tipo de programas, nosotros que también somos parte del medio, ahora estamos haciendo comunicación digital, yo creo que este tipo de programas serían buenos laboratorios como para analizarlos en el contexto general de lo que ocurre en el periodismo, no solo en este país, sino en algunos países de América y el mundo, Fernando. Sí, sin duda. Y creo que también estamos en un momento de transición, ¿no? La hegemonía de la televisión, una hegemonía que se obtiene a partir de la segunda mitad del siglo XX, está en crisis. Ahora hablamos de una convergencia transmediática, es decir, junto a la televisión y la radio, como incluso la propia radio ha cambiado. La radio ya no es simplemente una radio analógica, ahora es una radio digital y cada vez tiene una mayor fuerza. La radio se mezcla con la televisión. Fíjese que ahora esto se está transmitiendo por Zoom, la imagen está presente, aunque esté usted en un set de radio. Los formatos además ya no son solamente unidireccionales, sino que hay una gran participación de la población por el surgimiento también de la mixtura de ese formato con las redes sociales, en el que la gente participa, y participa no solamente cuando se le da un micrófono o cuando se le presta la imagen en la cámara, sino que hay una especie de consumo y producción de la información por parte de las audiencias.
Entonces todo esto configura una nueva forma de consumir información y al mismo tiempo de participar en la información, que están haciendo que la televisión esté en crisis, aunque sigue siendo en Ecuador el medio de comunicación de mayor difusión. De hecho, pero es curioso porque se vio mucho más en redes sociales el programa de Andrés Carrión de Hora 25 que en el momento en el que se emitió el programa. Y se discutió mucho más en redes sociales y generó un ruido y una discusión y un debate posteriormente. Entonces, los formatos van ampliándose, van cambiando y actualmente pues la pugna, la competitividad entre los distintos formatos pues es muy interesante porque creo que permiten no solamente a los dueños tradicionales de los medios de comunicación poder producir información, sino que se democratiza más el acceso y la difusión de la información. Aunque al mismo tiempo, dado los formatos de las redes sociales, también se está banalizando mucho el debate porque cada vez consumimos de manera más más rápida y menos reflexiva esa información. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, luego de esa grata experiencia, llamarlo así irónicamente, luego de esa grata experiencia que tuviste en ese medio de comunicación, hablemos un poco acerca del tema de la propuesta. Sabemos que el Ecuador está totalmente polarizado, ya vemos el contexto, tú lo has detallado, el contexto, hay poca tolerancia, hay confrontamientos, sin duda el debate presidencial presentó muchas de esas características que tú tuviste en ese set. Ante ese contexto, ¿cómo podemos nosotros hablar de una votación responsable en el Ecuador? Creo que en la primera vuelta de las elecciones ha estado signada por una situación de mucho ruido, de muchos candidatos, muchos de ellos tramoyistas, simples tramoyistas que no deberían haber estado en la función, no deberían de estar en esa primera vuelta, y que impidieron en gran medida que se conocieran las propuestas de los candidatos más solventes, ¿no? Creo que esta segunda vuelta y el debate, aunque el debate ha sido un debate muy truncado, porque el mismo formato no ha dado para llevar a cabo un debate, ha sido un debate antidebate, ha sido un debate banal, ha sido un debate en el que yo incluso me atrevería a decir que ha habido mala fe para que no hubiera debate y para que no se discutiera realmente y no se interpelaran realmente los candidatos, pero aún así ha servido para que el candidato más atacado, el candidato menos conocido porque no se le ha permitido conocer su propuesta, tengamos en cuenta que esa primera vuelta fueron 15 contra 1, sí sirvió por lo menos entonces el debate para que la gente pudiera conocer, muchos de los indecisos, muchos de los que quedan huérfanos de cara a la segunda vuelta, pudieran conocer cuáles eran las propuestas de este candidato que es Andrés Arauz. Eso creo que fue importante y para ese candidato creo que significó una victoria. Al mismo tiempo, la puesta en escena de ambos candidatos creo que permitió también ver dónde están los distintos tonos, dónde está quién está buscando de alguna forma la confrontación y quién está de alguna manera tratando de ser más módico, más moderado, más tranquilo, más calmado, más pausado y por lo tanto que puede también contribuir en la disminución de la polarización, que es lo que en este momento está buscando la ciudadanía. Entonces, el debate, aunque es el gran perdedor, el mismo formato del debate, creo que sí sirvió para desmontar muchos estereotipos que creo que se habían ido conformando durante la primera fase de las elecciones. Fernando, tú has mencionado algo importante y todo el mundo lo ha dicho, el tema de la estructura del debate presidencial. Pero en el contexto ecuatoriano, el debate presidencial sin duda era necesario. No hay la cultura del debate, con esto empieza esa cultura del debate. Tú como especialista, brevemente, ¿cómo consideras tú que se debió haber llevado el debate? Primero. Y segundo, el debate, según otros expertos también aquí consultados, más bien permitió confundir más a los electores. Vale, en torno a la primera pregunta, yo creo que debería haber más libertad para que los candidatos pudieran, primero, más libertad y más tiempo, ¿no? Primero, haber podido expresar sus distintas posiciones sin tanta interrupción. Creo que las introducciones y los comerciales no deberían de haber existido. Al mismo tiempo, las preguntas, claro, al tener entonces mucho más tiempo para que los candidatos no tenías que hacer una pregunta extremadamente enrevesada con 7 temas
más dados donde en realidad no sabías qué ha sido lo que realmente te habían preguntado, ¿no? Entonces, claro, si tú al final tienes tanta libertad para poder hablar, pues las preguntas pueden ser mucho más sencillas. Y después también debería de haber mucha más capacidad de interpelación entre los propios candidatos, es decir, la posibilidad de que ese diálogo, que realmente es lo que buscamos, se diera. Es verdad que al final se puede a veces pues difuminar el propio debate, ya lo pudimos ver en las elecciones de Estados Unidos. Creo que en este caso son pioneros los estadounidenses en los debates televisados, ¿no? Desde aquel famoso debate entre Nixon y Kennedy en los años, a final de los años, principios de los 60, y desde entonces ellos han hecho unos formatos de debate en donde el protagonista realmente es el candidato. El otro día vimos un debate en el que había tanto ruido que al final no sabía si el candidato era el protagonista o si el propio comercial era el protagonista o el propio Consejo Nacional era el protagonista, no sabías muy bien. Entonces, creo que también se corren riesgos, ¿no? En las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ha habido dos grandes debates, el primero hubo mucho ruido, no se pudo realmente tampoco conocer las propuestas porque los candidatos se enzarzaron en una discusión en la que al final personificaron el debate y no las propuestas. El segundo sí fue uno mucho más adecuado. Creo que estamos iniciando esa cultura del debate, como usted ha dicho, pero que esto nos sirva, que el próximo debate se centre realmente en debatir y no en llevar a cabo pues un debate truncado que creo que además beneficiaba al candidato que no quería discutir propuestas. Es decir, la manera en que el debate se realizó era un debate que permitía a aquel que acusaba sin ningún tipo de reflexión o de análisis racional, sino como un mantra, repetía una frase, el no mientas más Andrés o algo así, era un formato mucho más adecuado para soltar ese tipo de frases grandilocuentes sin que fueras interpelado y sin que fueras desmontado, ¿no? Entonces, en ese sentido, deberíamos de establecer un debate en el que realmente obligáramos a los contendientes a debatir. Y en segundo lugar, pues quizás es cierto lo que usted dice, que en muchos casos se enzarzaron en discusión, entre que la pregunta era confusa, que los formatos no eran adecuados y que los propios candidatos se enzarzaron en acciones alejándose de los temas, pues es verdad que pudiera haberse generado alguna confusión. Yo sé que en términos generales el debate fue positivo porque permitió conocer a un gran desconocido, que para los indecisos, que debido a todo el ruido mediático previo y a todo el ruido político previo a este debate. Entonces, en ese sentido, creo que sí sirvió para que la gente conociera la propuesta de Andrés Arauz y conociera a Andrés Arauz. Y en ese sentido creo que fue muy positivo, obviamente sobre todo para los fines de la campaña del propio Andrés Arauz. Fernando, sin duda lo que hemos analizado aquí acerca del debate que es de conocimiento público, el Ecuador lo necesitaba. A pesar de las fortalezas y debilidades que estamos seguros que en los próximos periodos electorales se lo modificará, porque lo peor es que no se haya hecho debate. Según tu experiencia, ¿quién ganó y quién perdió en este debate? Bueno, yo creo que perdió el debate, en primer lugar, y después, si nos ponemos a hablar en quién perdió y quién ganó entre los contendientes, yo diría que claramente ganar, ¿no? Y esto, aunque le fastidió mucho a Jorge Ortiz en medio de la discusión hora 25, y disculpa que vuelva a hacer una mención de aquel programa, hasta él mismo lo reconoce, ¿no? Hasta el propio Jorge Ortiz reconoce que fue mucho más solvente, sobre todo en los primeros bloques, el señor Arauz en contraposición con Guillermo Lasso, ¿no? Y yo creo que fue el ganador por dos motivos principalmente. Como te comentaba, en primer lugar es porque por primera vez la gente pudo conocer a Andrés Arauz. Es decir, el ruido que había habido previamente, la manipulación incluso en muchos sentidos de la campaña, del propio Andrés Arauz, en el que se había tratado sus principales propuestas de manera maniquea, siempre con esa mala fe, como populista, todo lo que venía de él, o de intentar construir una imagen como un político agresivo o como un político títere. Pudimos ver a un Andrés Arauz solvente, pudimos ver a un Andrés Arauz propio, pudimos ver la
profundidad de algunas de sus propuestas, aunque también era una pena, ¿no? Justamente cuando nos estábamos metiendo ya en el tema económico, habíamos hablado de dolarización, se iba a hablar más de trabajo, iba a hablar de propuestas, ¡pum! Vienen los comerciales y a otra cosa. Entonces, aún así, creo que entonces la victoria es porque se le conoce y porque se ve que tiene propuestas y que no simplemente es un actor marioneta de otro actor. Y en segundo lugar, de nuevo, el tono. Creo que, fíjate que si lo tenemos que dividir numéricamente, pues Andrés Arauz hizo 3 propuestas y una interpelación provocativa a Lasso. Y en el caso, pues fueron 3 provocaciones e interpelaciones provocativas y una propuesta. Entonces, en ese sentido, creo que también el tono más tranquilo de Arauz también montar ese concepto o esa imagen estereotipada de Andrés Arauz como un político que va a ser el responsable de una mayor polarización, ¿no? Entonces creo que al final quien se vio que es el ente polarizador es Guillermo Lasso, como después también se pudo ver en el postdebate en cómo fue la reacción de los lasistas frente a la confrontación de ideas. Entonces, todo eso creo que ayudó mucho a conocer a Arauz, y por lo tanto creo que también fue una victoria de Arauz frente a su contendiente. Fernando, para terminar ya mi intervención y darle paso a mi compañero Jaime La Cruz, 2 cosas. Sin duda, esto del debate pues tendrá mucho tiempo para discutirse y conversar sobre el tema del debate. Con respecto al debate, te insisto, ¿tú crees que podrá incidir de una u otra manera en el votante? ¿El debate podrá incidir? Y segundo, ¿cuál tú crees que fue la estrategia comunicacional de los debatientes? ¿Hacia qué grupo objetivo ellos le apuntaron en el debate? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que sí que se puede incidir en el debate, ¿no? Yo creo que sí que va a tener una influencia. No sé hasta qué punto va a ser una influencia determinante para la mayor parte de los indecisos, que fueron muchos, ¿no? Es decir, si comparamos el 2017 con el 2021, en el 2017, los 2 candidatos que pasan a segunda vuelta, de los 2, alrededor de un 68% de los votos, con lo cual son muy poco, o sea, son menos los votos que quedan huérfanos, ¿no? En cambio, en esta ley electoral ocurre algo muy interesante. Al 52% de electorado los votos de los que pasan a segunda vuelta, mientras que quedan huérfanos por ciento. Son la nada despreciable cifra de 3,2 millones de votos los que acumularon el tercer candidato. Entonces sí creo que va a tener una incidencia este debate, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí creo que va a tener. Y me parece muy pertinente. ¿Qué estrategias fueron a llevarlos? A mí, por ejemplo, en el caso de Lasso me sorprendió que pareciera que él tenía una estrategia como convencer a los convencidos, es decir, darle la cara continuamente al candidato, no mientas más Andrés o mientes otra vez o algo así, pues vale, eso seguramente exaltaba los ánimos de los lasistas. ¿Hasta qué punto va a tener eso efecto en quienes están buscando un candidato que les atraiga y que les persuada? Tengamos en cuenta que los votos tendríamos que interpretar los votos de Yaku y los votos de Hervas. Y ahí, pues, ¿quién vota por Hervas? ¿Quién vota por Yaku? ¿Qué es lo que se capitaliza? Entonces, ¿estaba hablando Guillermo Lasso a él? ¿O estaba hablando solamente a los suyos? ¿O estaba intentando ampararse en un anticorreísmo duro que corresponde con la mayoría del sentimiento del pueblo ecuatoriano? Y al mismo tiempo, al hacer ese diálogo de los políticos, convertirlos en una frase grandilocuente, ¿eso se lo va a tragar la opinión pública ecuatoriana? ¿La opinión ecuatoriana realmente va a dejarse tratar con ese desdén? Como si fueran y que no reflexionan. Me extrañó mucho que sobre todo en el contexto actual ecuatoriano, ¿no? Porque pareciera que ella estrategia el sello de Durán Barba, que fue una estrategia que tuvo éxito en Argentina, ¿no? Cuando Macri les petaba continuamente también en Scioli, no mintas, Scioli, pero
era un momento en el que había a lo mejor un recambio de la política en Argentina en contraposición con lo que ocurre acá, que Moreno de alguna forma ha respondido al programa electoral de Creo y desde el Partido Social Cristiano, abandonando su propio plan, y por lo tanto la estrategia ha tenido el efecto perseguido porque no es el mismo contexto el que está allá. Y en el otro lado, pues creo que sí, Andrés Arauz tenía más claro que había que seducir a los indecisos y que esa persuasión pasaba por presentar propuestas que fueran activas y sobre todo le conociera, tratando de quitarse de esa visión que se ha tratado de construir de él. Y ahí pues él apareció como un político solvente, autónomo, como un político con un tono extendida y al mismo tiempo con propuestas que van a ser percibidas como que Andrés sí sabe de lo que habla y sí es el candidato que va a ponerlas en práctica, porque hay una coherencia entre su discurso y futura gestión. Entonces, eso creo que fue más inteligente que la decisión de Lasso. También entiendo que la estrategia de Lasso era probada ante la carencia de propuestas para el país, porque en cierta medida, no nos engañemos, lleva gobernando en la sombra 4 años. Entonces, claro, para intentar evitar hablar de que las peores leyes que han sido aprobadas en el gobierno se han logrado aprobar gracias al apoyo de Creo, él tenía que recurrir a ese tipo de posiciones más basadas en apuntar a una frase sexy, una frase con punch, y no a la discusión de propuestas. Porque la discusión de propuestas también, en ese plano habría salido probablemente muy mal parado, ¿no? Pero en cualquier caso, me da a mí que ese desdén con el que el candidato Lasso a la población pareciera que nos llamaba, o sea, repetir como una muletilla mientras más creo que llega un momento en el que hay un hartazgo. Puede ser interesante para 2 o 3 ocasiones. Decirlo en 12 ocasiones o no sé cuántas ocasiones, ya es como nada que decir. Correcto, Fernando. He escuchado tu exposición con mucha atención. Siguiendo ya en el tema del debate y ya en la recta final de este diálogo, porque ya estamos casi a puertas de que venga nuestro siguiente invitado. En este debate creo que se olvidaron o lo hicieron a propósito para favorecer a uno de los dos candidatos de tocar el tema de la seguridad del país. Lo que ha pasado en las cárceles, yo creo que es un tema que todo el mundo habla todavía. Esos descuartizamientos que se dieron en las cárceles, la matanza que ha habido durante todo este gobierno. Se olvidaron también de las vacunas, de los vacunados VIP, que no tocaron para nada. No sé si el método del debate era no poner esos temas que tal vez no eran de interés, pero yo creo que para nosotros los ecuatorianos, para las personas sí eran temas de mucho interés, Fernando. Yo concuerdo. Yo creo que hubo además temas, no hubo grandes ausencias. El tema de la seguridad es un clave. Es un tema que nos tiene conmocionados pues fue uno de los grandes ausentes, ¿no? Y esto, pues, yo creo que sí, que al final hubo una intensidad. Si contamos el tiempo en el que hubo, o bien una introducción a los distintos temas, en el tiempo que fue utilizado realmente por los candidatos para hacer eso, para interesar, pues casi que es mitad y mitad, ¿no? Es algo inaudito que al final esas introducciones superfluas tuvieran algo que aportar al debate, cuando era probablemente el momento más importante de toda la vuelta de la campaña electoral. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no se toparon esos temas que son los que realmente interesan a la ciudadanía? ¿A quién quería evitar que se toparan eso? Yo creo que esas son las grandes incógnitas. En algún momento se deben de conocer. O quizás también podemos llegar a ciertas conclusiones
cuando vemos cómo estaba compuesto ese comité que decidió cómo iba a ser y cuáles eran las afinidades políticas de las personas, las afinidades políticas de esas personas, probablemente el 100% de los diseñadores del debate, el día 11 de abril, voten por. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Correcto. Fernando, quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para conversar aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Vamos a seguir hablando en los próximos días de muchos temas que nos interesan a todos los ecuatorianos, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido Fernando Casado, analista político internacional. Hemos hablado sobre el tema de las propuestas de los candidatos finalistas, en fin, y el tema también de lo que ocurrió la semana pasada en el programa Hora 25.